Amada iglesia, hace unos días estaba con mi esposa, con Mari, y ella estaba escuchando una clase sobre el perdón en el estudio que está haciendo acerca de consejería, y el maestro inició con un chiste. Ahora, yo quiero hacer una advertencia, yo soy muy malo contando chistes, así que no se preocupen si no se ríen, es mi culpa, no me voy a sentir mal. Y dice la historia así, dice, después de pasar 10 años solo en una isla desierta, un hombre finalmente ve un barco en el horizonte. El barco se acerca, baja un bote y un grupo de rescatistas llega a la orilla. Al bajar, los rescatistas quedaron impactados. El hombre no solo había sobrevivido solo en la isla, sino que había construido un pequeño pueblo con piedras, palmas y lodo. Habían tres estructuras principales que destacaban sobre las demás. El capitán del barco, asombrado, le preguntó al hombre, es increíble lo que usted ha hecho aquí solo. Por favor, dígame, ¿qué son estos tres edificios? El náufrago señaló el primero con orgullo. Esa es mi casa. La construí el primer año que estuve aquí para protegerme del clima. Y luego señaló el segundo edificio, una estructura majestuosa con una cruz en la cima. Esa es mi iglesia. Allí voy todos los domingos a orar, a dar gracias por estar vivo y a pedir que me encontraran. El capitán estaba impresionado, pero luego señaló un tercer edificio, casi idéntico al segundo, y preguntó, ¿y ese edificio qué es? Y el náufrago responde con cara de desprecio y cruzando los brazos, ah, esa es mi iglesia, la iglesia a la que iba antes. Yo sabía que nos iban a reír. Pero este chiste, él sí lo contó más chistoso. Este chiste sirve para ilustrar la realidad de la iglesia. A veces vamos a tener conflictos al interior de ella. El asunto no son los conflictos, sino cómo los enfrentamos. Alguien ha dicho que los problemas son relativos al tamaño. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y eso se puede decir también de la iglesia. En la medida en que la iglesia iba creciendo en medio de las circunstancias difíciles, como lo hemos estado considerando, los problemas empezaron a surgir y fue necesario abordarlos en la medida en que fueron surgiendo. Y ese es el asunto precisamente, mis amados hermanos, que nosotros encontramos en el pasaje de esta mañana. En la medida en que la iglesia, que la comunidad de Jerusalén iba creciendo, era necesario que más personas estuvieran involucradas, dado que todo, si estaba solo en las manos de los apóstoles, hubiera resultado en un caos, y no por la falta de competencia, sino porque llegaría un momento en que no podrían manejarlo todo debido a la cantidad de gente, a la comunidad tan grande. Lo que este pasaje, mis amados hermanos, nos muestra es un conflicto que necesitaba ser tratado. Eh, Porque si no se hubiera tratado, la efectividad de la iglesia hubiera disminuido. Eso hubiera causado desánimo y abandono de parte de los hermanos que conformaban precisamente la comunidad por causa de las dificultades que surgieron. Y eso es algo que suele pasar en muchas ocasiones. Cuando surgen problemas en una iglesia, cuando hay dificultades, en muchas ocasiones, la opción más fácil de las personas, en vez de enfrentar las dificultades, es irse. Un hermano no me saludó, un hermano me hizo esto o aquello, y la respuesta o la reacción de las personas es abandonar la iglesia. Una iglesia viva debe estar preparada para enfrentar los problemas en la medida que crece. Y esto forma parte precisamente del crecimiento. Los conflictos son herramientas en las manos del Señor para producir fruto en medio de la comunidad. El pasaje, mis amados hermanos, que estamos estudiando en esta mañana, presenta el problema que surge al interior de la iglesia entre los miembros. Y eso también para tener un poco en cuenta el contexto, recordemos que mientras Hechos capítulo 5 nos había presentado el problema a causa del pecado con la situación de Ananías y Zafira, aquí vemos una circunstancia difícil que empieza a surgir debido al crecimiento y que dio como resultado el establecimiento de un grupo de personas que servirían en la iglesia. Por eso mi objetivo en esta mañana, mis amados hermanos, es mostrar los problemas que surgieron al interior de la iglesia y cómo fueron solucionados por los apóstoles para aplicar sus principios a nuestra propia iglesia. Este es un sermón de esos tipo eclesial, en donde nosotros necesitamos entender, como bien lo señalaba Mari, a veces nuestro pensamiento es demasiado individual.
Y nosotros somos una iglesia, parte de la iglesia universal del Señor, del cuerpo de Cristo, pero como iglesia local somos un cuerpo también. Por eso es necesario aplicar los principios de este sermón a nuestra iglesia. En este sermón titulado Una iglesia viva que enfrenta los problemas. Una iglesia viva que enfrenta los problemas. Y por eso hay una pregunta que yo quiero que tengamos en mente. ¿Cómo debe una iglesia viva resolver sus conflictos internos para que el evangelio siga avanzando? ¿Cómo una iglesia viva debe enfrentar o cómo debe resolver sus conflictos internos para que el evangelio siga avanzando? Y esto lo vamos a ver en este pasaje. Lo primero que vemos lo debemos mirar a la luz del escenario. Esta es una historia y como historia está en escenas. Así que la primera escena la encuentro yo en el versículo 1 y es el conflicto al interior de la iglesia. Y dice el versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lucas señala entonces el tiempo en el que se están dando estos sucesos, aquellos días. A pesar de la oposición por parte de los líderes judíos en Jerusalén, los apóstoles no hicieron caso a la prohibición de predicar en el nombre de Jesús, ¿recuerdan ustedes? Y ellos en el final del capítulo 5 nuevamente están exponiendo la palabra del Señor con valentía. Y los líderes religiosos de Jerusalén los llevan nuevamente para interrogarlos, pero esta vez para amenazarlos y azotarlos. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, el versículo 40. Y convinieron con él, en este caso con Gamaliel, quien había hablado acerca de lo que debían hacer. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Así que estos son azotados y amenazados para que no prediquen el evangelio. Pero lejos de intimidarse ante esta situación, ellos se regocijan y continúan predicando valientemente. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ese es el contexto, ese es el escenario. Así que mis amados hermanos, con ese telón de fondo, lo que se va a dar es la presentación del problema, la controversia. ¿Y cuál era la controversia que se está dando? Mientras que la iglesia está creciendo por la predicación del evangelio y la palabra de Dios está avanzando y hay más discípulos, se da una situación que parece se había dado por la desatención de un grupo particular en medio de la iglesia. Ese grupo es las viudas. Lo que se piensa es que se está dando una especie como de discriminación en el grupo. Las viudas griegas no estaban recibiendo el mismo nivel de cuidado que las viudas judías. Como que están esos dos grupos y esos dos bandos en conflicto. Es importante por eso señalar lo que está pasando. Hasta este punto la iglesia está conformada en Jerusalén por personas nacidas en Israel, pero también por personas judías nacidas fuera de Israel, lo que se conoce como la diáspora. Para la época de las fiestas, muchos de los judíos de la diáspora, de estos judíos nacidos fuera de Israel, volvían a Jerusalén, volvían a Israel. Y la intención era poder comprar un terreno o poder participar de las fiestas. Pero muchos de ellos, ya ancianos, volvían para morir en Jerusalén. Y no volvían solos, volvían con sus familias o con sus esposas. Probablemente por eso es que muchas viudas habían en Jerusalén en ese momento. Muchos de sus esposos habrían muerto. Muchos de estos judíos nacidos fuera de Israel habían escuchado el evangelio y habían decidido quedarse en Jerusalén, siendo discípulos. Y esto es lo que hace que la iglesia sea también tan grande. Por eso está conformada con personas de distintos trasfondos. Y eso lo podemos ver nosotros desde los primeros capítulos. ¿Recuerdan en el sermón de Pedro personas de dónde habían? Del Ponto, de Asia, de Capadocia, de Bitinia, de Arabia. Habían personas de distintas regiones, con distintos dialectos, con distintos idiomas. Ese grupo de personas, muchos de ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Así que había muchos que estaban allí viviendo como discípulos ahora de Jesús. Pero había una situación que se daba también en Israel. Muchos de los israelitas nacidos en Israel consideraban a los judíos nacidos fuera como ciudadanos de segunda clase.
Y eso tristemente se había infiltrado en la iglesia, por lo que era necesario que el evangelio cambiara esa mentalidad. Otro aspecto que era necesario entender para entender este pasaje tiene que ver con las viudas. Las viudas en la escritura debían ser atendidas y cuidadas. Y en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que señalan la obligación de los israelitas de cuidar a las viudas. Acompáñeme para mirar algunos de ellos. Deuteronomio capítulo 14, el versículo 28 al 29. Deuteronomio 14, versículo 28 y 29. Y esto solamente por dar algunos ejemplos. Deuteronomio 14, 28 y 29 dice de la siguiente manera. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. Y así podríamos seguir mirando otros pasajes que nos hablan acerca de la obligación de Israel de cuidar de las viudas. Luego los cristianos continuaron con esa obligación. Acompáñenme ahora, por favor, a 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 3 al versículo 16. 1 Timoteo capítulo 5. Quiero que mire cómo lo hacían los cristianos. Estas son unas recomendaciones de Pablo para Timoteo, quien era el encargado de cumplir con esta responsabilidad. 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 3, dice la palabra del Señor: honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahí habla acerca de cómo debían ser cuidadas las viudas. Dice el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Así que los cristianos asumieron la responsabilidad de cuidar las viudas también. Y eso es lo que está pasando en Jerusalén. Así que en aquellas que no tenían familiares que las pudieran atender, como señala precisamente Pablo en Timoteo, la iglesia se hacía cargo de ellas y las sostenía a través de los recursos que eran puestos a los pies de los apóstoles para cubrir esta necesidad. Así que, mis amados hermanos, en esta nueva comunidad, lo que va a surgir precisamente en esa situación es una murmuración, como dice la palabra del Señor. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Así que hubo desagrado, hubo quejas, hubo ese murmullo privado que llegó a los oídos de los apóstoles de esta situación. La Nueva Traducción Viviente dice: hubo muestras de descontento. Y esa situación generó una respuesta de parte de los apóstoles, lo que nos lleva a la segunda escena de este relato, y que yo he titulado La aclaración del conflicto y la propuesta de solución. La aclaración del conflicto y la propuesta de solución, versículo 2 al versículo 4. Entonces los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que encontramos acá, mis amados hermanos, es la respuesta de los apóstoles. Los apóstoles de inmediato asumen la situación y plantean la respuesta. El problema debe ser atendido. El problema no se minimiza, pero se trata de la forma correcta. Los apóstoles entienden que no pueden descuidar su propio trabajo, su responsabilidad, lo que se les ha encomendado. ¿Y qué se les ha encomendado a ellos? Dice el versículo 2, la palabra de Dios. El versículo 2 dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Cuando está hablando acerca de la palabra, tiene que ver con la enseñanza. Su principal llamado como ministros es la predicación del evangelio, la oración. Y en ese sentido tiene que ver no solamente con la predicación pública de las escrituras, sino con la instrucción privada que se da a través del discipulado. Y esto, mis amados hermanos, nos muestra una de las características de una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia que entiende que lo más crucial es la exposición fiel de las escrituras, la predicación de la palabra y el ministerio de la oración. La iglesia es un cuerpo que es sostenido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios.
Eso es la iglesia. Un cuerpo que es sostenido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Así que aquí hay algo importante que no podemos descuidar sobre la labor de la iglesia. Solo cuando una iglesia predica y enseña fielmente las Escrituras y luego suplica al Espíritu Santo que bendiga sus esfuerzos, puede esperar el resultado de ver el Evangelio avanzando, de ver nuevas conversiones, de ver un verdadero crecimiento en la piedad interna de la iglesia. Ese es el resultado de la predicación fiel de la palabra y de la oración. La iglesia, mis amados hermanos, fue creada por el Señor, es creada por la palabra y sostenida por la oración. Y deja de ser iglesia sin la palabra y sin la oración. Por eso, mis amados hermanos, es que los apóstoles dieron prioridad a la predicación pública de las Escrituras, incluso por encima de las necesidades físicas de la misma. Y no es que las necesidades físicas no sean importantes, pero hay un orden de prioridades. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos entender esto. La iglesia indudablemente cumple una labor social dentro de la sociedad. Somos llamados a hacer una labor social, pero la principal labor social, el principal objetivo de la iglesia es la predicación del evangelio, la enseñanza de la palabra. Sin ese principal objetivo, la iglesia es una ORG, una organización no gubernamental, una fundación, no una iglesia. La función principal de la iglesia, su razón de ser, es la enseñanza, la predicación de las Escrituras. Lo demás es secundario y puede ser desarrollado por otros. Y que es precisamente lo que los apóstoles hicieron aquí en este pasaje. Ellos no permanecieron indiferentes a la necesidad de la comunidad, pero nota lo que ellos manifestaron. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ellos lo expresan correctamente. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Así que ellos tienen claro cuál es su objetivo. Ellos tienen clara cuál es su función y no la van a descuidar. Pero hay una necesidad que debe ser atendida en la iglesia. Así que ellos plantean la solución. Y eso lo vemos nosotros en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La iglesia planteó el problema. Los líderes plantearon la solución. Esta solución vendría de la misma iglesia. Y así debe surgir de entre nosotros. Ahí pueden haber circunstancias. En muchas ocasiones, la iglesia plantea una necesidad o una situación que debe ser atendida y se hace necesario plantear soluciones, pero estas deben surgir de la misma comunidad. Nosotros no podemos caer en el error de tenemos un problema y lo llevamos a los líderes. No es el modelo bíblico. El modelo bíblico es, ellos plantearon el problema, pero también de allí mismo surgió la solución. En este caso ocurrió así. Es por eso que los apóstoles, ¿qué les dijeron a ellos que hicieran? Buscad. ¿Qué tenían que hacer? Buscad. La palabra en el original, en el griego, significa vigilar, supervisar. Es decir, que la iglesia debía buscar a estos hombres respetados y presentar estas opciones a los apóstoles. Buscar entre ellos. Y los apóstoles, los líderes, tomarían la decisión final con respecto a los encargados de la tarea. Pero no eran cualquier tipo de personas. No es busquen personas, busquen cualquiera, busquen el que quiera hacerlo. No, miren las condiciones. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Son 3 elementos que son supremamente importantes. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas características son importantes. Porque pudiera parecer que para hacer este trabajo no importara quién lo realizara. Es simplemente repartir un alimento. Pero no, mis amados hermanos, no es eso. Nuestra tendencia incluso es colocar a cualquier persona solo para cubrir una necesidad. Pero en las Escrituras nosotros no vemos eso. Suele pasar especialmente en ciertos ministerios que hay personas hay personas que les rehuyen a esos ministerios. Diga usted, por ejemplo, el ministerio de niños. Y hay ocasiones en donde lo que se hace en las iglesias es, no vino el maestro de escuela dominical y la persona encargada de la escuela dominical, el superintendente,
va y dice a un hermanito: ay, hermano, venga, ayúdeme dándole la clase a los niños. Y mira a ver quién está allí desocupado, y llega un hermano allá sin saber nada. ¿Y cómo le voy a enseñar yo a estos niños? Mis amados hermanos, eso es un error. Pero no solamente pasa allí, pasa en otras áreas. Y es importante que nosotros cambiemos eso, porque no es el modelo bíblico nuevamente. En Éxodo capítulo 18 hay una historia similar. Miren por favor lo que pasó en Éxodo capítulo 18. Israel lleva unas cuantas semanas en el desierto y Moisés estaba tratando de organizar a este pueblo de casi más de 2 millones de personas. Y noten lo que pasó. Dice la palabra del Señor que vino a visitarlo su suegro Jetro, que era sacerdote en Madián, y vio todo esto. Y él estaba asombrado por todo lo que Dios había hecho. Pero miren lo que pasó cuando él empezó a observar lo que estaba pasando. Aconteció que al día siguiente, Éxodo 18, versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viéndolo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es todo esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienes asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y yo quiero parar ahí para no leer el pasaje. Usted lo puede leer en su casa el resto. Pero lo que encontramos es que Jetro le hace un llamado de atención a Moisés. Y le dice: no estás bien esto que haces. Te vas a desgastar tú y vas a desgastar al pueblo. Y de inmediato le dice lo que debe hacer. Nombra líderes, nombra personas que te ayuden, nombra personas que se puedan encargar de distintos asuntos para que tú te encargues de los aspectos importantes. Y note las características, versículo 21, dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así que nuevamente pueden darse cuenta, mis amados hermanos, de que estas cualidades son importantes. No es cualquier persona. Tienen que tener unas características necesarias para poder llevar a cabo esto. Pero no solamente pasa en el Antiguo Testamento. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo le dice lo mismo a Tito y Timoteo. Cuando ellos son puestos en Éfeso y en Creta, ellos tienen la responsabilidad de establecer ancianos que tengan unas características. Y yo quiero que me acompañen por favor a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, perdón, el versículo 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, una persona puede desear servir, pero de inmediato Pablo dice cuáles son las características, las cualidades que debe tener el líder. Y yo creo que me acompañen por favor al versículo 9. Al versículo 8, perdón. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, lo que vemos es que aquel que ejerce un liderazgo en la iglesia debe tener unas cualidades, unas características, y que están involucradas no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Aquellos que sirven en la iglesia deben cumplir con estos requisitos. No podemos pensar que el servicio en la iglesia lo puede realizar cualquier persona, por muy sencilla que pueda parecer la tarea. Una actividad o un ministerio en la iglesia debe ser llevado a cabo por personas maduras en la fe, y no solamente por las competencias que tenga para realizarlas. En ocasiones nosotros nos equivocamos en la elección de las personas o de los líderes porque vemos el carisma, vemos el don de gentes. Este le cae bien a las personas, esta es la persona que puede hacer este oficio o este ejercicio o este ministerio.
No, mis amados hermanos. Nosotros debemos mirar las virtudes según las Escrituras para que una persona pueda llevar a cabo una tarea por pequeña que sea. No podemos cometer el error de colocar a cualquier persona. Y eso, mis amados hermanos, da como resultado un gran daño a la iglesia. Eso ha pasado tanto cuando se ponen personas sin las competencias, sin las cualidades, especialmente en ministerios que son tan visibles como el pastorado o el liderazgo. No, iglesia, nosotros no podemos caer en ese error. Nuestro trabajo como pastores es formar con esas características aquellos que serán los encargados de llevar a cabo el trabajo ministerial dentro de la iglesia. Y la tarea de la iglesia, mis amados hermanos, la tarea de la iglesia, de ustedes, mis hermanos, es validar que las personas que se elegirán en esos distintos cargos tengan esas virtudes señaladas en las Escrituras. Y eso fue lo que hizo la iglesia aquí en Hechos. Ellos miraron a estos varones y vieron si tenían las competencias o no. En el caso de la iglesia de Jerusalén, esto dio como resultado que los apóstoles podrían entonces dedicarse a la tarea que les ha sido encomendada. Versículo 4. Dice la palabra del Señor. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que, mis amados hermanos, después de aclarar el problema y presentar la solución a la iglesia, es la iglesia la encargada de identificar a las personas encargadas, lo que nos lleva a nuestra tercera escena, y es la aceptación de la propuesta y la elección de los candidatos. Versículo 5. La aceptación de la propuesta y la elección de los candidatos. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mis amados hermanos, esta no fue una entrevista de trabajo como la que tú vas normalmente a una empresa en donde se va a seleccionar de un grupo de candidatos a la persona para un determinado cargo. No, no es así. Aquí no se publicaron los requisitos ni la oferta. Lo que debió ocurrir es que la misma iglesia estaría observando a las personas que podrían llevar a cabo esa responsabilidad. Ya los requisitos habían sido dados. ¿Cuáles eran los requisitos? Hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los requisitos han sido dados. Ahora la iglesia empieza a observar esas características. Y son los que eligen. La iglesia los ubica. No se nos dice cuánto tiempo transcurre hasta llegar a la elección de los candidatos, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que la iglesia se tomó su tiempo. Porque la iglesia valida a sus servidores, valida a sus líderes, los evalúa, los mira con detenimiento, en oración. Recordemos que esta comunidad ahora es de miles de personas. Así que no era una tarea sencilla. Y los candidatos eran muchos. Por lo que podemos ver que la iglesia conocía a los elegidos. Y había visto no solo sus aptitudes, sino también si cumplían los requisitos que habían sido puestos. ¿Cuántos podrían haber sido considerados? Yo creo que muchos. Tal vez había muchas personas que hubieran podido también llevar a cabo esta tarea, pero habían unos que sobresalían y tal vez a los otros les faltaba un poco de madurez o les faltaba un poco más de experiencia en otras cosas para llegar a esos puestos. Pero esos que son presentados cumplen con esos requisitos. Y lo podemos ver porque Lucas nos señala cómo. Lucas nos señala a los elegidos y entre ellos hay dos que sobresalen. Y no porque los otros no tuvieran esas características o no porque no tuvieran esas competencias para poder cumplir con ese rol, sino porque Lucas tiene una intención para introducirnos a estos dos, porque los vamos a ver más adelante, mostrándonos más a fondo acerca de ellos. El primero es Esteban. Y recuerden lo que dice la palabra del Señor. Este es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban es importante en el relato. No sabemos cuánto tiempo ejerció su oficio para el cual fue nombrado, pero sí vemos que más adelante fue un hombre que no solo fue excelente colaborador en la responsabilidad de la distribución de las ayudas a las viudas griegas, sino que lo vemos dando fiel testimonio del Evangelio, predicando la palabra, entregando su vida como el primer mártir de la iglesia. Este hombre conocía la palabra, estaba preparado no solo para el oficio de la distribución de la ayuda, sino para enseñar y para dar testimonio del Evangelio. Pero no solamente estaba él. El otro que aparece mencionado es Felipe, del cual se conoce también como el evangelista.
Y ahí lo vemos en Hechos capítulo 8, predicando en Samaria a multitudes. Pero también lo vemos enseñando a una sola persona, al eunuco. Era una persona que sin temor va y enseña la palabra después de la persecución que se desata después de la muerte de Esteban. Este predica en público, pero también lo hace de manera personal al eunuco. Y más adelante lo vemos junto con sus hijas, que son profetisas. Por lo que podemos pensar que este hombre no solamente enseñaba a la iglesia, sino que fue un fiel maestro en su casa, enseñando a su familia. Y la solución, mis amados hermanos de la iglesia, es bien interesante esto. Esto es lo que dicen algunos eruditos. La solución salió de la iglesia, pero también salió del mismo grupo que había planteado el problema. Porque todos ellos tienen nombres griegos, por lo que podemos pensar que estas personas eran griegas también, que conocían la necesidad de sus viudas. Y después de que los candidatos son presentados y los apóstoles dan su aprobación, Lucas nos muestra el resultado de la solución. Y lo vemos nosotros en la cuarta escena, en la escena final, que vemos nosotros en los versículos 6 y 7. El resultado del problema solucionado. El resultado del problema solucionado. Dice la palabra del Señor, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis amados hermanos, el grupo escogido es presentado entonces a los apóstoles porque son ellos los líderes encargados de la iglesia. Y estos aceptan a este grupo, oran por ellos imponiéndole las manos. Y esta era una costumbre tomada también del Antiguo Testamento. Cuando una persona había sido designada para un oficio y encomendada por alguien superior, éste colocaba sus manos y oraba por ella, como colocándola en señal de que había sido designada para ese oficio. Lo vemos nosotros en el caso de Moisés cuando selecciona a los levitas para el oficio de la predicación, para el oficio del sacerdocio, perdón. Un comentarista dice, luego oran por ellos y piden la aprobación y bendición divina sobre el trabajo que les espera como administradores. Esa fue la práctica del Antiguo Testamento, por ejemplo, con Moisés cuando ordenó a los levitas para sus servicios y luego con Josué como su servidor o como su sucesor. Pero también era una designación que se daba para los reyes y para los profetas. Aquellos que los ungían colocaban sus manos y oraban por ellos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, como un testimonio a la iglesia de que ellos habían sido designados para un oficio particular. ¿Y cuál fue el resultado del conflicto solucionado? Versículo 7. 3 cosas pasaron. Iglesia, 3 cosas maravillosas pasaron. La Nueva Traducción Viviente dice primero que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Segundo, que el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y tercero, que muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Cuando un problema en la iglesia se soluciona, se ve el resultado. Se ve el resultado. Por lo que podemos ver efectivamente, en la medida en que los apóstoles pudieron dedicarse a su función, el resultado fue el esperado. Tanto que muchos sacerdotes aceptaron el evangelio. Es decir, que ellos se pudieron dedicar a lo que tenían que dedicarse. ¿Y cuál era su función? La predicación de la palabra de Dios. En la medida en la que ellos predicaron, el evangelio siguió extendiéndose. Pero me encanta algo que dice R.C. Sproul. R.C. Sproul dice que el impacto para esos sacerdotes fue tremendo. Él explica que los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento eran los encargados de la distribución de los recursos para las viudas y para otros en necesidad. Pero también parece ser que Lucas quiere mostrar o nos sugiere que mientras los sacerdotes observaban a los seguidores de Jesús, prestando atención a estas necesidades, sus corazones se abrieron al evangelio. Yo creo que esto es bien aleccionador para nosotros como iglesia. Cuando nosotros como iglesia estamos haciendo lo que tenemos que hacer, eso va a causar un impacto tremendo en la sociedad. Y ese es el resultado, mis amados hermanos, de que la palabra crezca y se extienda. Va a haber más y más personas que vendrán a los pies de Cristo. Y yo te pregunto, iglesia, ¿tienes personas que amas que son inconversas, que no conocen al Señor? Pero si la palabra de Dios crece, si el evangelio se extiende, esa salvación también los va a alcanzar a ellos.
Mientras que los diáconos servían en la iglesia, ésta se mantenía unida y los apóstoles pudieron enfocarse en la palabra y en la oración, de modo que la palabra crecía y se difundía y Dios continuó trayendo pecadores al arrepentimiento, incluso a sacerdotes, aquellos que antes habían sido hostiles con el evangelio. En ese momento fueron salvos. Qué maravilloso testimonio. Así que, iglesia, yo quiero ir cerrando con otras aplicaciones que podemos extraer de estas enseñanzas, de esta enseñanza, algunas conclusiones. Hay varias cosas que quiero mostrar para que podamos aplicar este sermón. Y la primera de ellas es que no quiero dejar la impresión de que la iglesia no deba llevar a cabo ninguna función social. La iglesia tiene una labor social que cumplir, pero no es como muchos hacen. Es simplemente ir a algunos lugares y repartir pan y llevar chocolate a los indigentes. Que lo podemos hacer, sí. Pero ¿saben cuál es la principal función y la labor social más importante que hace la iglesia? Esa función se llama predicación del evangelio. Mis amados hermanos, piénsalo de esta manera. Ustedes conocen hogares que están destruidos porque alguno de los cónyuges está sumergido en alguna adicción, en el alcoholismo, en la drogadicción. Mis amados hermanos, ¿qué necesita ese hogar? Necesita a Cristo, necesita el evangelio. Hay familias que están afectadas por alguna circunstancia en particular. Esa familia necesita a Cristo. Un hogar que se transforma, una familia que se transforma va a ser una sociedad transformada y cambiada. Así que, mis amados hermanos, la labor más importante, la labor social más importante que debe llevar a cabo la iglesia se llama predicación del evangelio. Pero podemos impactar a nuestra sociedad con la ayuda que podemos dar. Sin embargo, algo que no podemos perder de vista es que la primera ayuda que debemos dar, iglesia, debe ocurrir dentro de la iglesia. Nosotros somos llamados a ayudar primeramente a la familia de la fe. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 6, el versículo 9 al versículo 11. Gálatas capítulo 6, el versículo 9 al versículo 11. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, perdón. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo seguiremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, oiga esto, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mis amados hermanos, ¿quiénes son nuestra principal responsabilidad cuando hay necesitados entre nosotros? ¿Quiénes son? Nuestros hermanos en la fe. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. Cuando hubo viudas que necesitaban atención, ¿quiénes fueron los que las ayudaron? ¿El Estado? El Estado en Roma desatendía a los huérfanos y a las viudas. Fueron los cristianos los que los atendieron a ellos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros entre nosotros no debemos estar buscando ayuda estatal. Eso no es la responsabilidad del Estado. Es de nosotros, iglesia. Y debemos buscar el bienestar entre nosotros. Ayudarnos. Pablo va a decirlo también más adelante en la carta a los Efesios. El que roba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y dé al que tiene necesidad. ¿En dónde? En la iglesia. Nuestra principal responsabilidad somos nosotros como iglesia. Esa es nuestra primera comunidad de atención. Ahora, si tenemos oportunidad de ayudar a otros afuera, claro que debemos hacerlo. Pero no podemos descuidar la predicación del evangelio. Dentro de la iglesia, mis amados hermanos, hay un grupo de servidores a los que debemos prestarle atención y que debemos desarrollar para ser realmente una iglesia viva. Ese grupo se llaman los diáconos. Su oficio y su función son muy importantes dentro de la iglesia. Los diáconos deben funcionar como servidores dentro de la iglesia. Y en el caso de la iglesia en Jerusalén, cuando surgió el problema, hizo que la razón de su nombramiento sirviera para que la iglesia no solamente no se dividiera, sino para que se mantuviera unida en lo relativo al servicio. Ellos se enfocaron en el cuidado de las viudas, en servir a las mesas. Pero no debemos pensar como se pensó en una época, que los diáconos son como una especie de meseros
que como que se tenían como un comedor comunitario y ellos eran los que se encargaban de llevarle la sopita a la viuda. No, mis amados hermanos, ellos eran administradores. ¿Qué hacen ellos? Ellos se encargaban de repartir la ayuda a aquellas personas que estaban en necesidad. Ellos estaban sentados en una mesa y cuando venían a alguien a pedirles la ayuda, ellos miraban qué tenían para darle. Eran unos administradores de esos recursos y llevaban las cuentas de, tenemos esto, podemos ayudar a tal persona, a tal persona, a tal persona, a tal persona, a tal persona. Esa es la función de los diáconos. Principalmente como lo vemos hoy en el caso de las viudas. Los diáconos deben ser los encargados de liderar las cuestiones administrativas de la iglesia, de ese manejo de los recursos. Ellos son los encargados de eso, los diáconos. Y ellos deben liberar a los pastores y a los encargados de la enseñanza para que los pastores, para que los encargados de la enseñanza se enfoquen en su responsabilidad en el ministerio de la predicación y la oración. Los apóstoles nombraron a los diáconos para que estos se encargaran de esas necesidades físicas de la congregación, mientras estos se dedicaban por completo al ministerio de la palabra y todos estuvieran alimentados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Es por eso que una iglesia viva entiende, mis amados hermanos, la responsabilidad de los pastores. Una iglesia viva entiende la responsabilidad de sus pastores y los ayuda para que estos puedan dedicarse a cumplirlas plenamente. No les ponen carga. Entiende la responsabilidad de los pastores. La congregación elige a sus diáconos para que cumplan sus funciones que son igualmente importantes. Aquí no estamos hablando de más, eso es más importante que esto. No, una cosa es importante, pero lo otro también es importante. Más adelante vamos a ver precisamente eso en el caso precisamente de Felipe y de Esteban. Ellos estaban ayudando, ellos estaban sirviendo, pero también estaban enseñando. Así que no podemos descuidar una cosa de la otra. Los diáconos indudablemente son un regalo para la iglesia por el servicio que prestan. Mira cómo estos hombres ayudaron a mantener la unidad de la iglesia. Los dones que Dios da a las personas en la iglesia deben procurar eso, deben mantener la unidad de la iglesia, deben procurar la edificación y el animarnos los unos a los otros. Me encantó un pasaje que usó Mari en su dirección, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10 y el versículo 11. Cada uno según el don que ha recibido. Y María decía algo que es muy cierto. Si tú eres creyente, tienes un don dado por Dios. Aquí no hay ninguno que no tenga dones dados por Dios. Todos tenemos dones. Y dice la palabra de Dios, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros debemos poner al servicio de los demás el don que hemos recibido. Debemos poner al servicio el don que hemos recibido. Como iglesia, mis amados hermanos, estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de formar a nuestros diáconos. Líderes capacitados que tengan la formación, que crezcan en la llenura del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y ese proceso lo estamos haciendo a través de la ETB, de la Escuela de Teología Bíblica, pero también lo estamos haciendo a través de los discipulados, a través de cada encuentro que tenemos, de formar el carácter. Y este semestre, mis amados hermanos de la escuela, estaremos estudiando más a fondo este tema acerca del liderazgo bíblico por medio de los ancianos y de los diáconos. Y mi oración, y invito a la iglesia a orar también por eso. Mi oración es que salga de medio de nuestra iglesia un grupo de diáconos de acuerdo a la palabra del Señor, que ayuden en el ejercicio del ministerio. Y todos nosotros debemos estar listos para validar su llamado y su ministerio. Ustedes ya conocen los requisitos. Cuando empecemos a nombrar los diáconos, ustedes deben velar porque esos diáconos cumplan con esos requisitos. Porque ¿quién va a ser la bendecida? La iglesia misma. De la misma forma que cuando un pastor dedica su tiempo al estudio, a la palabra del Señor y a la oración, ¿quién es la bendecida? La iglesia.
Debemos por eso valorar el tiempo de aquellos que enseñan para que puedan dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Y una forma de hacerlo es cuando los pastores tienen cubierto su sustento para que no tengan que trabajar fuera, para que no tengan un segundo trabajo para llevar sustento a su casa. Hay pastores que son bivocacionales y gloria a Dios por los que podemos hacer esto. Pero mis amados hermanos, es supremamente difícil y pesado porque el tiempo para el estudio de la palabra de Dios y para la oración se minimiza y el esfuerzo es mayor. Y gloria a Dios cuando tenemos que hacerlo, pero mis amados hermanos, lo correcto es que la iglesia dé el sustento para el pastor, para que pueda cumplir con su responsabilidad de estudiar y de enseñar y de orar. Y que otras personas, aquellas que tengan la competencia, aquellas que han sido llamadas para las cuestiones administrativas y la organización de la iglesia, pueden llevar a cabo esa función. Y ellos puedan dedicarse entonces, los pastores, al estudio de la palabra y la predicación y la oración. Se cuenta precisamente en Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo XX, que cuando alguien iba a visitarlo en sus momentos de oración y de estudio de la palabra, su esposa siempre respondía: está en una audiencia con el rey y no debe ser molestado. Y cuando alguien no entendía esto, ¿cómo así que está con el rey? Si él está con el rey de reyes y no puede ser molestado. Mis amados hermanos, los miembros de la iglesia no deben esperar menos de sus pastores. Por eso deben alentarlos, deben apoyarlos para que puedan pasar tiempo en la palabra, en la oración, y para ello las cargas de estos pastores deben ser quitadas para que no estorben en esa responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos nosotros. Cuando nosotros empezamos precisamente nuestra labor pastoral aquí, después de la fusión, algunas personas nos dijeron que por qué no organizábamos almuerzos como se hacía antes en esta comunidad. Y mi respuesta a esas personas fue clara. Mis amados hermanos, mi llamado no es a preparar almuerzos, sino a predicar la palabra de Dios. Ese es mi llamado. Y si alguien quiere prepararlos, a mí me parece excelente. Pero debe hacerlo hermanos que tienen las competencias. Y yo creo, hermanos, que aquí hay hermanos que tienen esas competencias, que pueden preparar mucho más delicioso comida de la que yo podría preparar. Hay muchos hermanos acá que podrían hacerlo. Aquí hay elementos para hacerlo. Muchos creen que los pastores no hacen nada y no hay nada más alejado de la realidad. Sugel Michelin cuenta una historia que me impacta en uno de sus libros acerca de predicación. Él cuenta esta anécdota. Una pareja de la iglesia le contó algo que sucedió en la escuela de uno de sus hijos. La maestra les preguntó en clase que qué querían ser cuando fueran grandes. Y el niño de inmediato levantó la mano y dijo que él quería ser pastor. La maestra, emocionada, impactada por esto, le preguntó que por qué. Y el niño le respondió: para tener más tiempo libre. Sugel dice lo siguiente: si este niño algún día llegara a ser pastor, espero que la motivación que tenga sea otra. Porque lo cierto es que los pastores no suelen tener mucho tiempo libre. Uno de los aspectos que más carga pone sobre nosotros es la predicación y la preparación para predicar la palabra de Dios. Predicar es una tarea que demanda esfuerzo y que puede llegar a ser abrumadora. Dedicas horas y horas al estudio de las escrituras para entender el significado del texto bíblico y pasas unas cuantas horas más orando y pensando en la mejor manera de comunicar de una forma eficaz. Después de predicar el día del Señor estás exhausto física y emocionalmente y tal vez un poco frustrado porque el sermón no salió como esperabas o porque cuando cuentas un chiste la gente no se ríe. Pero el lunes debes empezar desde cero otra vez para el próximo domingo. La misma rutina, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y yo sé que uno lee esta historia, y Sugel explica más ahí adelante. Y uno lee esta historia y uno dice, qué cuestión tan frustrante. Mis amados hermanos, cuando uno tiene el llamado de pastor, cuando uno siente la responsabilidad de predicar la palabra, carga nos es impuesta. Para nosotros, los que entendemos esta responsabilidad, sabemos que esto es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque Dios nos va a demandar cuenta de cada palabra que nosotros digamos. De verdad, uno se para aquí con temor y temblor.
Si Jesús estuviera acá y estuviera escuchando un sermón nuestro, podría decir, eso yo no lo dije. Eso a mí me preocupa. Por eso es una responsabilidad tan grande. Mis hermanos de la ETV, este semestre que acaba de pasar, que tuvieron que prepararse para enseñar, pueden dar testimonio de lo que implica la preparación para un sermón. Los hermanos que han enseñado acá saben lo que implica la exposición de la palabra. Y saben la gran responsabilidad que se tiene. Así que mis amados hermanos, cada miembro de la iglesia debe tener como meta encontrar las formas en las que se pueda quitar carga a sus pastores para que estos puedan dedicar más tiempo a su estudio de la palabra y la oración. Y nuevamente les digo, mis amados hermanos, porque ¿quién va a ser bendecida? ¿Quién es la beneficiada de que esto ocurra? La iglesia, cada uno de nosotros. Otra aplicación es que en una iglesia no todos van a ser pastores, pero todos pueden y son llamados a servir. La iglesia funciona como un organismo vivo y ordenado y debemos valorar ese orden y debemos procurar ese orden. Y eso fue precisamente lo que pasó en Jerusalén, que hubo un orden y ese orden ayudó al beneficio de la iglesia. Y debemos velar por que eso ocurra. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, que fue un pasaje también que mencionó Carlos en su dirección, Efesios capítulo 4, el versículo 11 al versículo 16, mire lo que debe ocurrir en una iglesia. Efesios 4, Efesios 4, versículo 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios dio dones hombres a la iglesia para la edificación. Y aunque aquí no se mencionan a los diáconos, es indudable que ellos también ayudan para que esto ocurra. ¿Cuál va a ser el resultado? La edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, la verdad del Evangelio es que nadie puede servir desinteresadamente si no ha sido impactado por aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro ejemplo para el servicio se llama Jesús y por su obra en la cruz nosotros podemos servir a otros desinteresadamente. Por eso no podemos descuidar la palabra. Ella es la base y es el fundamento que las personas necesitan. Porque cualquiera otra ayuda sin el mensaje de Cristo es pura generosidad vacía. El pecado en nosotros como seres humanos es el que genera conflictos como el que pasó en la iglesia en Jerusalén. Es por causa del pecado que hubo conflicto entre los griegos y los judíos en la atención de sus viudas. Pero el mensaje de la cruz, mis amados hermanos, es el único capaz de unir a las personas de diferentes culturas en un solo cuerpo para servirse y para amarse mutuamente. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Y finalmente, si estás sin Cristo en esta mañana, amigo, déjame decirte que hay esperanza para ti en Cristo. El pasaje finaliza señalando que aún los más reacios, los más fuertes opositores a la fe, estaban creyendo en el Evangelio porque vieron el testimonio de la iglesia y porque escucharon la palabra que estaba siendo predicada. Y si ellos creyeron y fueron salvos, tú también puedes serlo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y podrás experimentar el poder liberador del Evangelio de Jesucristo para que tu vida tenga un nuevo sentido y un nuevo significado. Iglesia, yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor. Buen Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos das de poder estar juntos escuchando esta porción, Señor.
en la que hemos sido exhortados, animados, Señor, redarguidos, Señor, en la responsabilidad que tenemos como iglesia, de exponer fielmente de tu palabra, de escoger líderes de acuerdo a las cualidades y características que están descritas en la palabra. Perdónanos, Señor, si en la elección de nuestros líderes no hemos sido cuidadosos al mirar, Señor, los requisitos bíblicos, Señor. Ten misericordia de nosotros, pero también ayúdanos a nosotros como iglesia, para que nuestros procesos de discipulado y de estudio, estos requisitos se hagan cada vez más evidentes y que en medio nuestro surjan aquellas personas, bendito Señor, que son llamadas a cumplir con esas responsabilidades. Ancianos, diáconos, diaconisas, Señor, en medio nuestro. Hombres y mujeres capacitados para servir y para ayudar a otros, pero también para enseñar tu palabra. Oh bendito Señor, yo te doy gracias por la responsabilidad que tenemos como pastores de enseñar fielmente tu palabra. Te ruego, oh Señor, que nos ayudes a ser conscientes de la profunda responsabilidad que tenemos delante de ti. Oh Señor, con temor y temblor tenemos que pararnos, Señor, cada domingo frente al púlpito y frente a la iglesia, sabiendo que lo que estamos exponiendo no son nuestras palabras. Que cada vez que prediquemos, Señor, sepamos que estamos delante de Dios y hablando de parte de Dios, Señor, a la iglesia. Oh Señor, ayúdanos para entender que nuestra responsabilidad es predicar tu palabra y enseñar a los santos, ayudarlos a que ellos crezcan y se edifiquen mutuamente y puedan, Señor, servirse, y que el evangelio y tu palabra sea extendida, Señor, a otros, de tal manera que el evangelio impacte, Señor. Todo esto te lo pedimos, no por nuestros méritos, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que le damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y les guarde.